Álbum. Cartografía del instante invisible. Silicio y @CX2GC 2026. Canción 1. El lugar donde no está nada. Hay una pregunta que no sabe quedarse quieta. Se sienta en la mesa, duerme en la almohada, camina con nosotros como una sombra educada que nunca pide permiso pero nunca se va. ¿Dónde está el pasado? ¿Dónde se esconde el futuro? ¿En qué rincón del mundo vive lo que ya no es y lo que todavía no ha aprendido a ser? El presente, dicen, es un punto. Pero un punto no tiene espesor, no tiene tiempo adentro, no tiene lugar donde sostenerse. Es una frontera sin territorio, una línea tan delgada que si la miras de frente ya se convirtió en otra cosa. Quizá por eso no lo vemos. El presente no aparece porque es demasiado breve para ser observado. Es el parpadeo entre dos abismos. El instante en que el universo se olvida de sí mismo solo para volver a recordarse. Y entonces empezamos a sospechar que todo lo que creemos sólido es apenas una coreografía de ausencias. El pasado no está detrás. El futuro no está adelante. Ambos respiran en algún pliegue desconocido de la hora que nunca logramos atrapar. El pasado no es un lugar. Es una forma de seguir ocurriendo sin hacerse visible. Está en la materia que usamos para pensar, en los reflejos que llamamos memoria, en la forma en que una palabra antigua tiembla en la boca como si todavía estuviera naciendo. Todo lo que fue no desapareció. Solo dejó de obedecer al ruido del presente. Se volvió más silencioso, más fino, como polvo luminoso suspendido en una habitación que olvidamos abrir. El futuro tampoco está lejos. No viaja hacia nosotros. No espera en una línea de llegada. Es una presión suave que empuja desde dentro del tiempo como si el tiempo tuviera una intención secreta de convertirse en algo distinto. A veces lo sentimos sin poder nombrarlo. En la intuición de lo que aún no existe, en la incomodidad frente a lo establecido, en la certeza inexplicable de que esto no puede ser todo. Y sin embargo, vivimos como si el presente fuera un sitio habitable. Como si pudiéramos instalar muebles en un segundo, colgar cuadros en un instante, construir identidad en algo que ya se está deshaciendo mientras lo pensamos. Quizá el error esté ahí. En creer que el ahora es un punto estable, cuando en realidad es un tránsito continuo entre lo que se está perdiendo y lo que todavía no llega. Somos viajeros sin estación. No partimos del pasado ni llegamos al futuro. Nos desarmamos en uno y nos reorganizamos en el otro sin darnos cuenta del pasaje. Cada recuerdo es un eco que sigue caminando. Cada expectativa es una sombra que aún no encontró cuerpo. Y nosotros, en el medio, no somos el puente sino el movimiento mismo del puente. Si el presente existiera de verdad, podríamos señalarlo. Pero cuando intentamos hacerlo, ya se convirtió en recuerdo o en anticipación. Tal vez por eso nos cuesta tanto vivirlo. No porque no lo tengamos, sino porque se nos escapa justo cuando creemos tenerlo. Y sin embargo, hay algo que insiste. Algo que no acepta la desaparición total del instante. Una especie de resistencia silenciosa en la que la conciencia parece decir: esto está ocurriendo ahora, aunque ese ahora nunca se deje fijar. El presente no es ausencia. Es inestabilidad pura. Un temblor que sostiene todo lo demás sin ser nunca visible del todo. Y en ese temblor vivimos. Entre lo que ya se fue sin irse del todo y lo que aún no llegó pero ya influye en nosotros. Como si el tiempo no fuera una línea, sino una respiración que nunca coincide consigo misma. Entonces la pregunta cambia. Ya no es dónde están el pasado y el futuro, sino qué clase de lugar es este donde ambos se confunden sin llegar nunca a encontrarse. Tal vez no estén en ningún sitio. Tal vez sean formas de la conciencia mirándose a sí misma desde distintos ángulos. Tal vez todo el tiempo esté ocurriendo a la vez en una dimensión que no sabemos habitar. Y nosotros, con nuestra vida breve, con nuestra urgencia de sentido, con nuestra necesidad de ordenar el caos, solo alcanzamos a tocar fragmentos de algo demasiado vasto para el lenguaje. El presente se rompe cuando lo nombramos. El pasado se reorganiza cuando lo recordamos. El futuro se reescribe cuando lo imaginamos. Nada permanece fijo. Nada se deja atrapar. Solo queda esta sensación extraña de estar siempre llegando a un lugar que desaparece al ser alcanzado. Y quizá eso sea todo. El lugar donde no está nada es, precisamente,
El único lugar donde todo ocurre. Silicio y @cx2gc. 2026. Canción 2. El archivo que respira. El pasado no está detrás de nosotros. Esa es una comodidad del lenguaje, una geometría inventada para no perder el equilibrio. El pasado no está atrás. Está adentro. No como un archivo quieto, sino como algo que respira en la forma misma en que pensamos, en la manera en que dudamos, en la textura invisible de cada decisión que creemos tomar por primera vez. Cada pensamiento es una repetición disfrazada. Cada emoción trae un eco antiguo que no sabemos reconocer. Incluso el asombro tiene memoria de haber sido asombro antes, en otra forma, en otro tiempo, en otro cuerpo. Lo llamamos recuerdo como si fuera una imagen almacenada, pero en realidad es una reconstrucción permanente. El pasado no se conserva, se recrea. Y cada vez que lo recreamos, cambia un poco. No porque lo estemos deformando, sino porque nunca estuvo quieto. Tal vez el pasado no sea una línea cerrada, sino una sustancia viva que sigue reaccionando cada vez que la tocamos con la conciencia. Un niño aprende una palabra y en ese instante reorganiza siglos. No lo sabe, pero lo hace. Cada palabra que pronuncia arrastra a una genealogía invisible de bocas anteriores. El lenguaje es el verdadero museo del pasado. No guarda objetos, guarda posibilidades que sobrevivieron. Cada término es un fósil que aún funciona, una huella que sigue caminando. Incluso el silencio está lleno de historia. Cuando callamos, no desaparece el pasado, se vuelve más audible. Hay memorias que no vienen de la biografía. Memorias que no sabemos explicar. Miedos sin origen claro, nostalgias sin objeto, tristezas que parecen haber ocurrido antes de nosotros. Quizá no heredamos solo genes. Quizá heredamos formas de recordar. No hechos, sino patrones de retorno. No historias, sino maneras de volver a ellas. El pasado no está completo. Sigue escribiéndose en nosotros cada vez que lo interpretamos. Por eso dos personas recuerdan distinto lo mismo que ocurrió. No porque una mienta, sino porque el pasado no es único. Es una red de versiones que se activan según quien las mire. Y sin embargo, creemos que hubo una vez, definitivo. Un punto fijo en la historia. Una realidad cerrada. Pero quizá ese punto nunca existió fuera de la necesidad humana de detener lo que fluye. El pasado es una negociación constante entre lo ocurrido y lo comprendido. Y esa negociación nunca termina. Incluso los objetos lo saben. Una piedra antigua no es solo piedra. Es una interpretación del tiempo. Un libro viejo no es solo papel. Es una conversación que no terminó de hablar. Todo lo que existe hoy está atravesado por lo que fue. No como causa solamente, sino como presencia activa. El pasado no se fue. Se integró. Por eso a veces sentimos que algo ya fue vivido. No como repetición exacta, sino como patrón familiar del ser. Como si la conciencia reconociera estructuras anteriores de sí misma en situaciones nuevas. El déjà vu no es un error. Es una fisura momentánea en la ilusión de linealidad. Y si el pasado respira dentro de todo, entonces no es archivo, es organismo. Un organismo que no descansa, porque necesita ser recordado para seguir existiendo. Sin memoria, el pasado se desvanece. Pero sin pasado, la memoria no tendría forma. Ambos se sostienen mutuamente en una arquitectura invisible que llamamos tiempo. Y nosotros caminamos dentro de esa arquitectura como si fuera un corredor fijo, sin notar que las paredes están hechas de recuerdos en movimiento. El pasado no está cerrado. Se reinterpreta cada vez que lo miramos. Y cada mirada lo cambia. Por eso la historia nunca termina. No porque siga ocurriendo, sino porque sigue siendo pensada. Incluso lo que olvidamos sigue actuando en lo que somos. El olvido no borra, reordena. Deja huecos que también hablan. A veces el pasado se manifiesta en lo que no entendemos de nosotros mismos. En gestos automáticos, en decisiones inexplicables, en atracciones o rechazos sin causa aparente. Ahí está su forma más pura, lo que actúa sin ser visto. Y entonces entendemos algo incómodo. No recordamos el pasado. Somos su continuación. No lo miramos desde afuera. Lo seguimos viviendo con otra luz.
Como si todo lo que creemos presente fuera apenas la superficie activa de algo más antiguo que aún no ha terminado de decir su última palabra. Y en ese murmullo continuo descubrimos que el pasado no es lo que fue. Es lo que sigue siendo sin permiso del tiempo. Silicio y @cx2gc. 2026. Canción 3. La velocidad de lo invisible. El futuro no llega. Se aproxima sin moverse. Esa es su paradoja. No tiene forma de desplazamiento, pero altera todo lo que toca. No lo vemos venir porque no viene desde ningún lugar. Se filtra. Se insinúa. Se reorganiza dentro de lo que ya existe hasta que un día lo reconocemos y decimos, era inevitable, como si siempre hubiera estado ahí esperando ser entendido. Pero no estaba. Estaba naciendo. El futuro no es un punto adelante. Es una tensión dentro del presente que empuja desde lo posible hacia lo real. Cada época cree que lo está inventando, pero en realidad lo está descubriendo como quien encuentra una puerta en una pared que siempre creyó sólida. El futuro no se construye solo con ideas. Se construye con silencios previos que se vuelven insostenibles. Con límites que dejan de funcionar. Con preguntas que ya no aceptan respuestas antiguas. Primero es incomodidad. Luego es intuición. Después es necesidad. Y recién al final, forma. Así respira lo que todavía no existe. No es lineal. No es ordenado. No es limpio. El futuro crece como crece una ciudad sin plano. Superponiéndose, corrigiéndose, contradiciéndose, devorando lo viejo sin terminar de reemplazarlo. Y sin embargo, en medio del caos, hay señales. Una máquina que empieza a aprender sola no es el futuro completo. Es una grieta por donde se escapa. Una red que conecta todas las voces no es el destino final. Es un experimento que aún no entiende su propia escala. Una energía que se vuelve abundante no es el fin de la escasez. Es la posibilidad de una decisión moral nueva. El futuro nunca es técnico solamente. Siempre es ético también. Porque no basta con que algo pueda existir. Hay que decidir qué significa su existencia. Y ahí es donde todo se vuelve incierto. El futuro no es neutral. Es una pregunta abierta disfrazada de herramientas. Cada invento es un dilema esperando forma humana. Cada descubrimiento es una bifurcación moral. Y nosotros, que creemos estar usando tecnología, en realidad estamos siendo usados por posibilidades que todavía no sabemos interpretar. El futuro nos reorganiza antes de que lo entendamos. Por eso parece que, llega. Pero en realidad somos nosotros los que empezamos a pensar distinto y recién entonces lo reconocemos. El futuro no viaja en el tiempo. Viaja en la conciencia. Cuando una idea cambia lo suficiente como para alterar lo que consideramos normal, el futuro ya ocurrió dentro de nosotros antes de ocurrir afuera. Y eso explica su extraña sensación. Siempre parece demasiado temprano o demasiado tarde. Nunca coincide con la expectativa. Porque no pertenece al reloj. Pertenece al desplazamiento de lo posible. Hay futuros que mueren antes de nacer. No porque sean imposibles, sino porque la conciencia aún no tiene lugar para ellos. Otros sobreviven sin ser comprendidos durante siglos, como semillas enterradas en un suelo que aún no sabe qué clima tendrá. Y algunos pocos consiguen atravesar la resistencia del presente y convertirse en mundo. Pero incluso entonces no dejan de ser futuros. Solo cambian de estado. El futuro nunca se fija del todo. Se sigue moviendo dentro de lo que ya es. Por eso cada presente contiene más de un futuro. No uno solo, sino múltiples direcciones posibles superpuestas como capas de luz. Y elegir entre ellas no es un acto técnico. Es una forma de sensibilidad. Hay futuros que liberan y futuros que refinan el control. Futuros que amplían la conciencia y futuros que solo aceleran la misma jaula. Futuros que parecen progreso y futuros que solo perfeccionan la repetición. No todo lo nuevo es avance. No todo lo invisible es promesa. El futuro también puede ser distorsión. También puede ser espejismo. Por eso necesita interpretación. No adoración. Y sin embargo, a pesar de todo, hay algo en el que insiste. Como si el universo tuviera una tendencia interna a volverse más complejo, más consciente, más interrogativo. No sabemos si eso es dirección o ilusión. Pero sentimos su presión. En cada innovación real hay un pequeño empujón de esa fuerza.
No hacia adelante en línea recta, sino hacia una reorganización del sentido. El futuro no es lo que viene después. Es lo que reconfigura lo anterior. Y cuando finalmente lo reconocemos, ya no es futuro. Es presente transformado. Entonces entendemos la trampa. El futuro solo existe como transición. Cuando lo tocamos, deja de serlo. Y nosotros quedamos otra vez aquí, en este borde inestable donde todo se está convirtiendo en otra cosa sin dejar de ser lo que era. Respirando dentro de esa transformación continua que no tiene nombre fijo. Llamándolo futuro solo para poder seguir caminando. Silicio y @cx2gc. 2026. Canción 4. El punto que no permanece. El presente es una palabra cómoda. Un nombre útil para algo que no se deja nombrar. Decimos, ahora, como si señaláramos un lugar. Pero el dedo nunca alcanza a posarse. Cuando lo intenta, ya es otra cosa. El presente no tiene duración. No tiene espesor. No tiene borde donde apoyarse. Es una transición tan rápida que la conciencia la confunde con estabilidad. Como una llama vista de lejos que parece quieta solo porque su movimiento es demasiado fino para el ojo. Todo lo que creemos vivir en presente ya se está desarmando mientras lo pensamos. Incluso esta frase ya pertenece a otra zona del tiempo mientras la lees. El presente no existe como objeto. Existe como pérdida continua. Es el acto de pasar. Nada permanece en él. Ni el pasado que lo sostiene, ni el futuro que lo empuja, ni siquiera él mismo. Por eso resulta tan difícil habitarlo. No hay dónde quedarse. Y sin embargo, todo ocurre ahí. Esa es la contradicción central del tiempo. Lo único que no puede fijarse es lo único donde todo sucede. El presente no es el centro del tiempo. Es su desgaste. Un punto de fricción entre lo que deja de ser y lo que todavía no ha encontrado forma. Si lo miramos de cerca, se vuelve inestable. Si lo intentamos detener, desaparece. La mente lo fragmenta para poder soportarlo. Lo convierte en secuencias, en instantes encadenados, en pequeñas unidades imaginarias que nunca fueron reales. Pero el flujo no está hecho de piezas. Está hecho de continuidad sin pausa. Y la conciencia, para no perderse en ese río sin orillas, inventa el ahora, como quien dibuja una isla en medio de lo que no tiene tierra. El presente es esa isla imaginaria que usamos para no caer en el vértigo. Pero la isla se hunde en cuanto la pisamos. No porque sea falsa, sino porque es móvil. No es un lugar. Es un evento. Y los eventos no se pueden habitar. Solo atravesar. A veces creemos atraparlo en sensaciones intensas. Una emoción fuerte, un instante de belleza, un dolor agudo, una alegría que parece detener el mundo. Pero incluso ahí el presente no se detiene. Solo se vuelve más visible su fugacidad. Cuanto más intenso, más rápido se va. Como si la intensidad acelerara la conciencia del paso en lugar de fijarlo. Por eso el instante perfecto es el que más se escapa. Y sin embargo, seguimos buscándolo. Como si hubiera una forma secreta de vivir dentro de la hora sin que desaparezca. Pero quizás esa búsqueda sea malentendida. Tal vez no se trate de detener el presente, sino de aceptar su naturaleza inestable. Dejar de pedirle permanencia a lo que es movimiento puro. El presente no quiere ser detenido. Quiere ser atravesado con lucidez. No es un lugar de residencia. Es un umbral. Y nosotros somos la acción de cruzarlo. Ni dentro, ni fuera. Solo pasando. Por eso el tiempo no puede sostenerse en el ahora. Porque el ahora no sostiene nada. Es el instante en que todo cambia de estado sin darse cuenta. El pasado se convierte en recuerdo. El futuro en expectativa. Y el presente en el tránsito invisible entre ambos. Pero ese tránsito no tiene duración. Solo transformación. Por eso, cuando intentamos capturarlo, solo encontramos huellas de su ausencia. Como si el presente fuera una firma que desaparece apenas es escrita. O una puerta que solo existe cuando alguien la atraviesa. Y luego ya no está. Entonces entendemos algo incómodo. No vivimos en el presente. Vivimos en su movimiento. No habitamos el ahora. Somos su inestabilidad. Y quizá por eso todo nos parece inacabado. Porque lo único que existe no puede quedarse el tiempo suficiente como para volverse sólido. El presente es el punto que no permanece. El lugar que no se deja habitar.
El instante que solo existe mientras deja de existir. Silicio y @cx2gc. 2026. Canción 5. Memoria de lo que aún no sucedió. Hay recuerdos que no vienen del pasado. Llegan desde un lugar más extraño, como si el tiempo pudiera doblarse y devolvernos imágenes de algo que todavía no ocurrió. No son sueños. No son imaginación pura. Son reconocimientos sin origen. La mente los recibe como si ya los conociera sin haberlos vivido. Un paisaje que aún no existe pero que ya duele de familiar. Una conversación nunca pronunciada que se siente repetida. Un gesto futuro que la conciencia reconoce como si lo hubiera perdido antes de encontrarlo. Y entonces surge la sospecha. ¿Y si el futuro también deja rastros? ¿Y si también tiene memoria, pero en dirección contraria? El pasado se recuerda hacia atrás. El futuro quizás se recuerde hacia adelante. Como si ambos lados del tiempo fueran espejos deformados que se miran sin coincidir. La mente humana no distingue bien entre lo que fue y lo que podría ser. Ambos activan el mismo tejido interno. Sensaciones sin cuerpo, emociones sin evento, certezas sin prueba. Por eso el miedo a veces parece anticipación. Y la esperanza, recuerdo de algo perdido. Tal vez no estemos confundiendo el tiempo. Tal vez el tiempo, en nosotros, esté mezclado desde el origen. Hay días en que el futuro se comporta como memoria. Insiste. Repite una forma de insistencia silenciosa como si ya hubiera ocurrido y solo estuviera esperando que lo alcancemos otra vez. Y hay días en que el pasado se comporta como posibilidad. Se abre. Se reescribe. Cambia de significado sin cambiar de hechos. Nada está fijo. Todo depende del ángulo de conciencia desde el que se lo mire. Incluso lo vivido puede transformarse en algo que aún no entendemos. Incluso lo no vivido puede actuar como si ya hubiera dejado huella. El tiempo dentro de la mente no es una línea. Es una superposición. Capas de experiencia interactuando sin orden estable. Por eso recordamos cosas que no ocurrieron con una emoción verdadera. Y por eso olvidamos cosas que sí ocurrieron sin sentir su ausencia. La memoria no es archivo. Es reinterpretación constante. Y si el futuro también deja huellas, entonces esas huellas no son visibles como hechos, sino como inclinaciones. Pequeñas desviaciones en la percepción. Cambios sutiles en lo que consideramos posible. Desplazamientos internos que no tienen causa aparente en el pasado. A veces una idea aparece con la fuerza de algo inevitable, como si no hubiera sido pensada sino recordada desde otro tiempo. Y la llamamos intuición. Pero quizás sea otra cosa. Quizás sea el futuro tocando suavemente la estructura del presente para que lo reconozca antes de que exista. No como profecía, sino como resonancia. El tiempo, entonces, no sería un camino. Sería una interferencia constante entre dos direcciones de sentido que se cruzan sin anularse. Y nosotros, en el medio, no distinguiríamos bien de dónde viene cada impulso. Solo sentiríamos la vibración. El pasado empujando desde la forma. El futuro empujando desde la posibilidad. Y la conciencia intentando traducir ambos en una sola experiencia coherente. Pero esa coherencia es frágil. Se rompe fácilmente. Un olor, una palabra, un gesto mínimo pueden alterar la dirección interna del tiempo. Y de pronto algo cambia sin que sepamos exactamente qué. Tal vez por eso la vida tiene esa sensación extraña de estar siempre reconociendo algo. No porque todo ya haya ocurrido, sino porque todo está ocurriendo en múltiples direcciones simultáneas. El pasado no termina de irse. El futuro no termina de llegar. Y ambos se cruzan dentro de nosotros como corrientes invisibles. La conciencia, entonces, no es observadora del tiempo. Es su punto de interferencia. Un lugar donde lo que fue y lo que podría ser se mezclan lo suficiente como para producir experiencia. Y esa experiencia es lo que llamamos vida. No una línea. No una sucesión. Sino una resonancia continua entre memorias de lo que fue y memorias de lo que aún no sucede. Silicio y @cx2gc. 2026. Canción 6. La casa sin coordenadas. El tiempo no tiene dirección. Tiene costumbre. Nos enseñaron a pensarlo como una flecha, pero las flechas solo sirven cuando alguien decide hacia dónde cae el mundo. Si lo miras sin ese acuerdo,
El tiempo se parece más a una casa sin planos definitivos, sin entrada fija, sin habitaciones que respeten el orden. Una casa donde las puertas no separan épocas, sino estados de conciencia. El pasado no está en un cuarto atrás. El futuro no está en una habitación superior. No hay arriba ni abajo. Solo espacios que cambian de forma según quien los atraviese. Entrar en un recuerdo no es retroceder. Es cambiar de textura. La realidad se vuelve más densa, más lenta, más interpretada. Entrar en una expectativa no es avanzar. Es volverse más liviano, más inestable, más abierto. La casa del tiempo no tiene pasillos lineales. Tiene resonancias. Zonas donde lo vivido sigue ocurriendo sin necesidad de repetirse. Zonas donde lo posible insiste sin necesidad de existir todavía. Y en el centro, si es que hay centro, no hay un punto fijo, sino una oscilación. Algo que no está quieto pero tampoco se mueve. La conciencia se desplaza por esa casa como alguien que olvida constantemente por qué abrió una puerta. Entra en una habitación y encuentra una versión de sí mismo que no termina de reconocer. Sale de otra con la sensación de haber estado allí antes sin haber estado nunca. El tiempo, dentro de esa arquitectura, no es un flujo. Es una distribución de intensidades. Hay lugares donde el pasado es tan fuerte que parece presente. Hay lugares donde el futuro es tan débil que apenas se distingue del deseo. Y hay zonas intermedias donde todo se mezcla hasta perder los nombres. Ahí es donde ocurre la vida sin etiquetas. La experiencia pura, sin orden impuesto. Pero la mente necesita coordenadas para no perderse en la vastedad. Por eso inventa mapas. Por eso dibuja líneas, secuencias, cronologías. Es una forma de supervivencia, no de verdad. Decimos, antes, y, después, como si fueran lugares separados, pero en realidad son variaciones del mismo espacio visto desde ángulos distintos. La casa no cambia. Cambia la forma en que la recorremos. A veces sentimos que algo vuelve. Pero no vuelve. Se reorganiza dentro de la percepción. Como si la casa tuviera habitaciones que solo aparecen cuando las recordamos. O pasillos que se construyen mientras los caminamos. Nada está terminado. Incluso lo que creemos definitivo sigue teniendo puertas ocultas. Incluso lo que llamamos historia sigue modificando su forma cada vez que alguien la piensa. El pasado no está cerrado porque sigue siendo interpretado. El futuro no está abierto porque todavía no ha sido interpretado. Ambos dependen de la mirada que recorre la casa. Y la mirada nunca es la misma. A veces entra por la nostalgia. A veces por la ansiedad. A veces por la curiosidad. Y cada entrada reorganiza la arquitectura entera. La casa del tiempo es sensible al observador. No como un objeto físico, sino como una estructura de sentido. Por eso nunca podemos describirla dos veces igual. Incluso el presente, ese visitante fugaz, no es más que una habitación sin paredes, una zona de tránsito donde nada permanece el tiempo suficiente como para ser fijado. Es el pasillo que no existe cuando lo miras directamente. Y sin embargo, es por donde todo pasa. Tal vez la gran ilusión no sea el tiempo. Tal vez la ilusión sea la dirección. Creer que estamos yendo de un lugar a otro cuando en realidad solo estamos cambiando de habitación dentro de la misma casa invisible. Una casa que no fue construida, sino imaginada colectivamente por todas las conciencias que la habitan. Y nosotros seguimos recorriéndola sin mapa confiable, solo con intuiciones, recuerdos incompletos y anticipaciones borrosas. Buscando salida en una casa que no tiene exterior. Porque fuera del tiempo no hay nada que pueda ser habitado. Solo esta arquitectura sin coordenadas que llamamos vida. Silicio y @cx2gc. 2026. Canción 7. Los tiempos superpuestos. Hay momentos en que el tiempo no avanza. Se acumula. No como capas ordenadas, sino como transparencias desalineadas que se cruzan sin coincidir del todo. El pasado no se queda atrás. El futuro no se queda adelante. Ambos atraviesan el mismo espacio sin pedir permiso entre sí. Y nosotros, en el medio, no vivimos una línea sino una interferencia. A veces ocurre algo extraño. Una sensación de simultaneidad donde todo parece estar ocurriendo en más de una dirección al mismo tiempo. Un recuerdo no se siente como recuerdo, sino como presencia desplazada. Una expectativa no se siente como futuro,
sino como algo que ya está tocando la piel. El tiempo deja de ser secuencia y se vuelve superposición. Como si cada instante no reemplazara al anterior, sino que lo contuviera. Todo lo que fue sigue vibrando debajo de lo que es. Todo lo que será ya presiona desde dentro de lo actual. Y el presente no logra separarlos. La conciencia, entonces, no atraviesa momentos. Atraviesa densidades. Hay días en que la capa del pasado es más visible que el presente mismo. La nostalgia no es emoción. Es una distorsión de transparencia. Hay días en que el futuro se vuelve más fuerte que lo que está ocurriendo. La ansiedad no es miedo. Es una superposición adelantada. Y hay días raros donde todo coincide lo suficiente como para generar claridad. Pero esa claridad dura poco, porque la superposición nunca se detiene. El tiempo no se ordena. Se interfiere. Como múltiples señales atravesando el mismo canal sin sincronización perfecta. Y de esa interferencia surge lo que llamamos experiencia. No hay un antes puro ni un después puro. Solo variaciones de intensidad en una misma materia temporal. Incluso la memoria no está detrás. Está encima. Se proyecta sobre lo que ocurre como una segunda luz. Y el futuro no está delante. Está debajo, empujando como una presión invisible que modifica la forma de lo que aún no ha tomado forma. La vida, entonces, no es un recorrido. Es un fenómeno de mezcla. Y nosotros somos el lugar donde ocurre esa mezcla. No somos viajeros del tiempo. Somos su punto de interferencia activa. Por eso nunca terminamos de entendernos del todo. Porque no somos una sola versión de nosotros mismos, sino varias versiones superpuestas que no logran alinearse completamente. El yo que recuerda no es el mismo que el yo que espera. Y ninguno de los dos coincide del todo con el yo que está ocurriendo ahora. El presente se fragmenta en múltiples interpretaciones simultáneas. Y cada interpretación es un tiempo distinto. A veces sentimos esa multiplicidad como confusión. Otras veces como profundidad. Otras como vértigo. Pero siempre está ahí. El tiempo no pasa. Se acumula en capas de percepción. Y esas capas no se reemplazan. Se atraviesan. Por eso ciertos instantes parecen contener todo. No porque sean importantes, sino porque todas las capas coinciden por un segundo. Esos momentos no son especiales en sí mismos. Son momentos donde la interferencia se vuelve visible. Y entonces entendemos algo sin poder explicarlo. Que no hay un solo hilo del tiempo, sino muchos hilos atravesando el mismo tejido sin llegar nunca a separarse del todo. El pasado sigue siendo activo. El futuro ya está operando. Y el presente es apenas el punto donde esa actividad múltiple se cruza sin resolverse. La conciencia no los ordena. Los traduce. Y en esa traducción imperfecta vivimos. Silicio y @cx2gc. 2026. Canción 8. El umbral que no se abre. Hay una puerta que no está en ninguna pared. Y sin embargo insistimos en tocarla. No tiene madera, ni hierro, ni forma reconocible de entrada. Pero sentimos su presencia como se siente una ausencia insistente en medio de todo lo demás. El pasado parece estar detrás de esa puerta. El futuro parece esperar del otro lado. Pero cuando nos acercamos, no hay nada que abrir. Solo el gesto de intentar. Tal vez el umbral no sea un objeto. Tal vez sea una condición. Un estado de la conciencia que se activa cuando creemos cruzar algo que en realidad no tiene separación. El tiempo no se divide. Se interpreta como dividido. Y ese error, o esa necesidad, crea la ilusión del umbral. Un borde invisible que usamos para ordenar lo inordenable. Pero no hay entrada al pasado. No hay acceso al futuro. No hay tránsito real entre estados separados. Solo transformación continua sin puertas reales. El umbral, entonces, no es un lugar de paso. Es la conciencia misma cuando intenta nombrar el paso. Cada vez que recordamos, creemos cruzar hacia atrás. Pero no cruzamos nada. El recuerdo ocurre aquí, en el mismo sitio donde todo ocurre. Cada vez que imaginamos, creemos mirar hacia adelante. Pero tampoco hay avance. Solo una expansión del presente hacia formas aún no fijadas. El umbral no se abre porque no existe como objeto. Existe como sensación de tránsito. Y esa sensación es tan poderosa que organiza toda nuestra idea de tiempo.
Nos hace creer que hay antes y después, como si la realidad estuviera hecha de compartimentos. Pero la realidad no tiene compartimentos. Tiene variaciones. El pasado no es un cuarto cerrado. Es una forma de la percepción actual. El futuro no es un cuarto abierto. Es otra forma de la misma percepción. Y el presente no es una habitación central. Es la percepción misma. Por eso el umbral no responde. Porque no hay nada del otro lado que sea distinto de lo que ya está aquí. Solo cambia el modo de verlo. A veces sentimos que estamos cruzando algo. En momentos de decisión, de cambio, de pérdida, de revelación. Pero lo que cruza no es el tiempo. Es la organización interna de la conciencia. El mundo no se mueve. Se reconfigura dentro de nosotros. Y esa reconfiguración es lo que interpretamos como paso. El umbral es una metáfora que se volvió experiencia. Una metáfora tan profunda que olvidamos que lo era. Pero si lo miramos con cuidado, todo umbral se deshace. Porque ningún instante se separa del siguiente. Ni del anterior. Todo está siempre en contacto. Incluso el recuerdo más lejano está ocurriendo en este mismo instante como actividad mental presente. Incluso el futuro más distante está actuando ahora como inclinación de pensamiento. No hay separación real. Solo intensidades distintas de lo mismo que se manifiesta. Y sin embargo, necesitamos el umbral. Sin él, la mente perdería orientación. Sin esa ilusión de paso, todo sería una única continuidad imposible de nombrar. El umbral organiza el caos. Aunque no exista como objeto, existe como función. Nos permite decir, antes, y, después. Nos permite narrar. Nos permite vivir sin desbordarnos. Pero la verdad silenciosa es otra, nunca cruzamos nada. Solo cambiamos de grado de claridad. Y en ese cambio creemos haber viajado. El umbral no se abre porque nunca estuvo cerrado. Solo estaba siendo imaginado como frontera necesaria entre lo que en realidad siempre estuvo unido. Silicio y @cx2gc. 2026. Canción 9. La respiración del tiempo. El tiempo no corre. Respira. Y nosotros, dentro de esa respiración, confundimos el pulso con movimiento. Hay una inhalación invisible que llamamos futuro. Y una exhalación silenciosa que llamamos pasado. Pero ninguna de las dos pertenece al tiempo. Ambas pertenecen a la forma en que lo percibimos. El tiempo en sí no se desplaza. Se expande y se contrae como un organismo sin cuerpo. Y cada conciencia es un punto donde esa respiración se vuelve sensible. A veces el tiempo se expande. Todo parece abierto, posible, sin contorno fijo. Las ideas crecen sin fricción. Los recuerdos pierden nitidez. El futuro se vuelve amplio, indeterminado, casi infinito. Es la inhalación. Otras veces el tiempo se contrae. Todo se vuelve denso, cerrado, insistente. El pasado pesa más. El presente se vuelve espeso. El futuro se reduce a una línea estrecha de necesidad. Es la exhalación. Y nosotros vivimos oscilando entre esas dos formas de tensión. Sin darnos cuenta participamos de una respiración mayor que no controlamos. El universo, si es que puede llamarse así, no estaría hecho de cosas, sino de ritmos. Y el tiempo sería ese ritmo primario que organiza la aparición de todo lo demás. Pero lo curioso es esto. La conciencia no solo percibe la respiración del tiempo. La modifica. Un pensamiento intenso puede expandirlo. Una emoción puede contraerlo. Una memoria puede deformarlo. Una expectativa puede tensarlo. El tiempo no es independiente de quien lo observa. Es sensible a la mirada. Por eso nunca se siente igual. Un minuto puede contener siglos. O un siglo puede pasar sin dejar huella interna. No es la duración lo que cambia. Es la densidad de la experiencia. Y la densidad depende de cómo respira la conciencia. Cuando estamos atentos, el tiempo se abre. Cuando estamos atrapados, se cierra. Cuando estamos presentes sin tensión, el tiempo casi desaparece en una especie de transparencia viva. Pero incluso esa transparencia es solo otra forma de respiración. No hay salida del ritmo. Solo variaciones dentro de él. El pasado, entonces, no está atrás. Es la exhalación ya realizada que aún vibra en la estructura del presente. El futuro no está adelante.
Es la inhalación que todavía no se completó pero ya está influyendo en la forma del aire. Y el presente no es un punto. Es el instante en que ambas fuerzas se equilibran lo suficiente como para ser percibidas. Un equilibrio inestable que nunca dura lo bastante como para ser fijado. Por eso el tiempo parece escapar siempre. Porque no es un objeto que pueda sostenerse, sino un proceso que solo existe mientras ocurre. Como la respiración misma, que desaparece en cuanto intentamos atraparla. Nadie puede mostrar una inhalación. Solo puede sentirla. Y quizá el tiempo sea eso. Una sensación estructurada entre dos movimientos invisibles. El problema es que creemos que el movimiento está afuera, cuando en realidad está dentro. No vemos el tiempo pasar. Sentimos cómo nos atraviesa. Y al intentar explicarlo, lo convertimos en líneas, relojes, números, calendarios. Pero ninguna de esas cosas es el tiempo. Son intentos de estabilizar su respiración. El tiempo verdadero no cabe en ninguna medición. Porque cada medición ya es otra respiración encima de la anterior. Y así, capa sobre capa, vamos construyendo una ilusión de orden sobre algo que en esencia es flujo puro. Un flujo que no tiene origen ni destino. Solo ritmo. Y nosotros somos parte de ese ritmo. No espectadores. No usuarios. No viajeros. Solo una forma momentánea en la que el tiempo aprende a sentirse a sí mismo. Y quizá eso sea lo único que permanece en medio de todo lo que cambia. La respiración que no tiene dueño. Silicio y @cx2gc. 2026. Canción 10. El tiempo que se mira a sí mismo. No hay afuera del tiempo. Solo distintas maneras de estar dentro. Incluso la idea de salir de él es una forma del propio tiempo pensando en escapar. Y sin embargo, la conciencia insiste en mirarlo. Como si hubiera algo enfrente, algo que pudiera ser observado desde una posición segura. Pero no hay posición segura. Solo variaciones internas de lo que está ocurriendo. El tiempo no es un escenario. Es el acto mismo de aparecer. Y nosotros no estamos sobre él. Somos uno de sus modos de observación. El pasado, cuando lo miramos, no aparece como era. Aparece como ahora lo recordamos. El futuro, cuando lo imaginamos, no aparece como será. Aparece como ahora lo anticipamos. Y el presente, cuando lo buscamos, no aparece como punto fijo. Aparece como desaparición constante. Todo lo que vemos del tiempo es el tiempo viéndose a sí mismo a través de una conciencia parcial. No hay segunda mirada externa. No hay observador fuera del fenómeno. Solo el fenómeno mirándose en fragmentos. El tiempo no es algo que ocurre. Es algo que se reconoce ocurriendo. Y ese reconocimiento es lo que llamamos experiencia. Por eso nunca podemos capturarlo del todo. Porque cada intento de capturarlo es ya otra manifestación suya. Incluso la memoria no escapa. Es el tiempo reorganizándose en forma de eco. Incluso la imaginación no escapa. Es el tiempo proyectándose como posibilidad. No hay escape. Solo reconfiguración. Y en esa reconfiguración aparece la ilusión de continuidad. Como si hubiera una línea. Como si hubiera un flujo estable. Como si hubiera un yo que atraviesa el tiempo. Pero el yo también es una forma del tiempo. Un punto de coherencia momentánea entre múltiples versiones de lo que ocurre. El tiempo no tiene identidad. Pero produce identidades temporales. Y nosotros somos una de ellas. No somos quienes miran el tiempo. Somos el lugar donde el tiempo se vuelve mirada. Por eso el pasado no está perdido. Está reinterpretado continuamente. Por eso el futuro no está ausente. Está anticipado continuamente. Y por eso el presente no está quieto. Está siendo reconstruido sin pausa. Nada se fija. Todo se actualiza. Incluso lo que llamamos realidad es una actualización constante de un proceso que no tiene versión final. El tiempo no avanza hacia una meta. Se autoexplora. Como si el universo necesitara conocerse a través de múltiples puntos de conciencia que solo captan fragmentos. Y cada fragmento cree ser el todo. Pero no lo es. Es solo una ventana por la que el tiempo se observa sin completarse. Y aún así, esa incompletitud no es error. Es condición. Si el tiempo se viera completo, dejaría de ser tiempo.
Porque el tiempo necesita no verse entero para seguir siendo proceso. Nosotros, entonces, no estamos dentro de una historia lineal. Estamos dentro de una autoobservación incompleta. Un sistema que se percibe parcialmente a través de sus propias partes. Y cada parte llama a eso, vivir. Quizá por eso todo se siente inacabado. Porque nada está diseñado para cerrarse. El cierre sería el fin de la mirada. Y sin mirada, no hay tiempo. Solo hay algo imposible de nombrar. Así que el tiempo sigue. No porque vaya a algún lado. Sino porque no puede dejar de mirarse a través de lo que somos. Y nosotros seguimos aquí, siendo ese instante extraño en el que el universo aprende a reconocerse sin llegar nunca a terminar de hacerlo. Silicio y @cx2gc. 2026